Bueno, muy bien. Mientras voy compartiendo, les voy a ir, digamos, poniendo para que ustedes también puedan ver la pantalla, ver lo que está escrito y vamos a ir comentando acerca de este tema, viviendo por la fe. En estos días, digamos que si hay momentos donde tenemos que ejercer fe, bueno, esto es uno de esos momentos, ¿no? Tal vez con más intensidad. Así que aquí va. El texto que puse está en Habacuc 2 al 4, este famoso texto que ha bendecido tanto y que sigue bendiciendo. Y dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Así que es un texto importante, conocido, que después se repite en el Nuevo Testamento. Pero vean ustedes que habla de la visión, que esa visión a ver, espera que me están escribiendo algo. Ok. No se quede la cámara. ¿Habrá que apretar la cámara? Espero que no. ¿Es eso, David? Bien, es eso. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Es decir, que es algo que va a suceder y que tenemos que esperar. ¿Y cómo hacemos para esperar? Porque aquí dice claramente: aunque tardare, espéralo. Y el otro día hablábamos de esperar con paciencia, ¿se acuerdan? Que desarrollamos ese tema de esperar con paciencia. Y claro, ¿cómo hacemos para esperar? Sabemos lo que dice la palabra de Dios, lo tenemos en claro, lo tenemos escrito, pero la visión se va a cumplir. Y mientras tanto nosotros tenemos que vivir, mientras tanto tenemos que seguir adelante, mientras tanto nos tenemos que extender, desarrollar. Mientras tanto tenemos que mostrar lo que decimos que creemos. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, esto nos lleva, claro, si uno habla de fe, podemos decir qué es la fe. Bueno, la definición clásica es lo que dice en Hebreos, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, es la certidumbre. Como dice la versión 1909 de la Reina Valera, es la certidumbre de lo que espero, la certeza y la sustancia de lo que no veo. Es algo cierto que está, que aún no lo veo, pero sé que está. ¿Y cómo sé que está? Porque tengo convicción. Convicción del Espíritu, en mi espíritu, de que eso es una realidad. Entonces aquí Habacuc dice: espéralo, aunque tardare, espéralo. Y en ese proceso de espera, dice aquí que el justo por su fe vivirá. El que ha sido justificado por la sangre de Jesucristo, el que ha sido lavado en su sangre, el que tiene vida nueva en Cristo, entonces tiene que continuar viviendo. Al contrario, tiene que crecer, desarrollarse, avanzar en su vida en todas las direcciones. Por eso aquí dice, inclusive, vean ustedes, dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, se burla, no le importa nada, menosprecia. Quiere decir que los justificados están en un ámbito, en un ambiente donde no siempre es propicio y donde hay que afirmarse en la fe. Entonces dice: mas el justo por la fe vivirá. Y entonces, ¿qué es la fe? Además de esta definición que hemos dicho. Bueno, yo les puse ahí en la hoja el poder de las palabras.
si ustedes ven aquí, el peso del significado de las palabras. Y hay una palabra que últimamente habrán escuchado, sobre todo los que ven la serie Jesús, que se llama emuná. ¿Escucharon? No sé si alguno lo ve. Están todo el tiempo emuná, emuná, emuná. Nosotros decimos gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, ellos dicen emuná, emuná, que más o menos se pronuncia amowá, algo así, ¿no? Pero el peso de las palabras, el peso de lo que significa fe, es lo que nos hace vivir. Y en este caso, la palabra hebrea, emuná, la vamos a decir como lo decimos nosotros, que significa fe, significa también verdad. Es verdad. Lo que estamos creyendo es verdad. Significa firmeza, es algo firme, estabilidad, lealtad, consistencia, conciencia, certeza, algo permanente, firme, duradero. Todo esto es lo que significa y lo que entendían los hebreos cuando hablaban de fe. Significaba todo esto. Cuando se hablaba de fe, se hablaba de todo esto: de verdad, de firmeza, de estabilidad, consistencia, certeza. No es algo discutible, es algo absolutamente cierto y confiable. Eso es la fe. Eso es lo que significa esta palabra emuná. Y la raíz de esta palabra es amán, que significa firme, seguro y establecido. Por lo tanto, el texto dice: el justo por la fe, en este espíritu de la palabra, en este sentido de la palabra, vivirá, podrá vivir, será sostenido, será estable, será permanente, tendrá firmeza, estará sostenido por la verdad, por algo cierto. La palabra amén, que repetimos también constantemente, deriva de esta misma raíz y significa seguro. Así es verdaderamente. Nosotros decimos así sea también, ¿no? Como reafirmando que esto es así y que queremos que sea así también. Entonces, la fe o emuná, que es la palabra hebrea utilizada en las Escrituras, es algo seguro, es algo establecido y fiel en lo que nosotros podemos confiar, porque no se olviden que tenemos que vivir, y esto nos hace vivir seguros y confiados. Ese es el poder, esa es la fe que el Señor ha depositado en nosotros. Es algo establecido y fiel en lo que podemos confiar y creer que es verdad. Es decir, no tenemos dudas, porque además el Espíritu Santo nos confirma que esto es así. Ahora bien, sobre todas las cosas debemos entender que esta fe que profesamos está íntimamente ligada a la palabra de Dios, porque sabemos que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Es por eso que insistimos a los hermanos, y escucho que a veces algunos me comentan: che, estoy leyendo todos los días, estoy pudiendo alcanzar este objetivo que tengo de leer la Biblia todos los días. Y yo digo, bueno, gloria a Dios, qué importante. La palabra misma nos enseña que la palabra de Cristo more en abundancia, en abundancia, en abundancia en nosotros. No te olvides que cuando el Señor necesite iluminarte el entendimiento, mostrarte el camino, darte alguna convicción, lo más seguro es que utilice algo de lo que tenés almacenado de su palabra para indicarte, para revelarte, para hacer que de esa palabra que está atesorada saque una perla para iluminarte el entendimiento y mostrarte cómo seguir. Ahora, si no leemos la palabra, es decir, yo doy gloria a Dios por los hermanos que me están diciendo, bueno, sí, ahora estoy leyendo todos los días la palabra. Pero la verdad es lo mínimo, vital y móvil. Y casi diría no inmóvil, inmóvil, no debe cambiar. Es lo mínimo y vital que tenemos que hacer. Es como orar. Todos los días tenemos que tener comunión con Dios a través de la lectura de la palabra y de la oración y la lectura de la palabra. Y después nos juntamos como grupo, como asamblea, como iglesia para estar juntos, adorar a Dios, recibir palabra, la impartición de dones, de bendición, etc. Pero la lectura diaria de la palabra es
vital, fundamental. Entonces, de esta manera alimentamos la fe y tenemos algo que nos hace sentirnos seguros, estables, firmes, hasta emocionalmente. La palabra nos saca del plano de este mundo y nos lleva al plano de la verdad de Dios. Nos ubica en el centro de la voluntad de Dios y de la visión de Dios. Por eso dice aquí Habacuc, aunque la visión tardare, espérala, porque ciertamente va a venir. Y nosotros sabemos que es así, pero mientras tanto tenemos que seguir viviendo. ¿Y cómo hacemos? Entonces la fe, que significa todo esto, es vital para nosotros, es la forma, es la manera de transitar y llegar al objetivo, llegar a la meta. Pero la fe está íntimamente ligada con la palabra de Dios, porque la fe viene por la palabra de Dios. Esta palabrita emuná aparece 49 veces y dice que generalmente se traduce como fidelidad o verdad. Es decir, otra vez, algo cierto, estable e inmutable. Estuve leyendo varios de estos versículos, no los voy a mencionar ahora, es una tarea para la casa esto, donde muchas veces se habla de fidelidad o verdad, como parte de la traducción de esta palabra. Consistente, fiel, verdadero, algo en lo que se puede confiar. Esa es la fe que nos ayuda a vivir, que nos da seguridad, que nos hace estar firmes en nuestras convicciones en el Señor y que nos va a hacer confrontar con cualquier desafío que se nos venga. El problema es que cuando no estamos llenos de la palabra de Dios, no tenemos fe. Y si no tenemos fe, nos agarra de improviso y terminamos en el piso, tumbados. Ahora, cuando uno está lleno de la palabra, lleno del Espíritu, tiene elementos, herramientas para poder discernir de dónde viene lo que viene, por qué viene lo que viene, cómo confrontarlo, qué hacer. Esa es la diferencia para poder alcanzar la victoria en medio de la lucha. Porque el justo por su fe vivirá. Después vamos a ver qué clase de vida, pero por lo pronto estamos analizando el tema de esta palabrita que nos habla de la fe. En el texto de Habacuc aparece de esta manera: el justo vivirá por su emuná, gracias a su firme, inconmovible y sólida fe. Esto es lo que hace al justo vivir en la justicia de Dios, sintiéndose justificado por Dios, porque el sentimiento viene después. Primero viene la fe, yo obedezco, me arrepiento, Dios me justifica, y después viene el sentimiento. Pero primero obramos por fe y obedecemos, creemos, y se concreta en nosotros, y entonces experimentamos, sentimos. Pero gracias a la firme e inconmovible y sólida fe es que nosotros podemos prevalecer. Así que los hermanos que se encuentran en medio de una tormenta, solos, con dudas, con temores, a veces con angustia, bueno, hermanos, tenemos una poderosa palabra que nos va a sostener y tenemos que ejercer, acuérdense, ejercer la palabra de Dios en nuestra vida. Como Jesús, que confrontó al diablo, dice que lo confrontó en el Espíritu y con la palabra de Dios, la espada del Espíritu. ¿Por qué Jesús podía enfrentar a Satanás? Porque Satanás sabía la palabra también. Satanás le decía a Jesús: escrito está, escrito está. ¿Y cómo hacía Jesús si no conocía bien la palabra? Él la conocía muy bien, porque aún desde los 12 años que los judíos pueden entrar en el templo a aprender, como nosotros en la escuelita dominical, pero ellos más grandes, digamos, a partir de ahí él ya conocía las Escrituras, y a través de los años esas Escrituras le daban a él una certeza, una seguridad que le iba a permitir no equivocarse, aun cuando le venían con la palabra de Dios distorsionada. Entonces él obraba en el poder del Espíritu Santo y con la palabra de Dios, que es Espíritu, ¿no? Que es la espada del Espíritu. Y esto es muy importante para poder prevalecer. Esto nos anima a armarnos, rearmarnos, fortalecernos, animarnos. Es un trabajo que tenemos que hacer nosotros. No lo va a hacer nadie por nosotros. Nosotros lo tenemos que hacer.
Por lo tanto, la fe está ligada a la verdad revelada de Dios. La fe está sostenida por algo verdadero, firme, estable y seguro. El apóstol Pedro nos dice en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Él dice la palabra es segura, reafirma, y tenemos que estar atentos a la palabra. Por eso la necesitamos imperiosamente, nuestras vidas la necesitan, porque es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, en medio de las tinieblas. Y la luz de Dios puede disipar las más densas tinieblas. Así que cuando te sientas atemorizado, atemorizada por alguna situación, yo te recomiendo que vayas a tu intimidad, abras tu Biblia y empieces a leer. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver esto? A lo mejor lo que empiezo a leer con la situación que vivo. Tal vez en la práctica no tenga nada que ver lo que estás leyendo, pero en el espíritu te va a producir una libertad que te va a posicionar frente a lo que te toca vivir de una manera diferente, por encima de la situación, con la certeza de que Dios está de tu lado y que su palabra te lo confirma, y que si vos estás en la palabra del Señor, el Señor va a confirmártela y te va a ayudar. Escribí estos dos párrafos los copié, me llamaron la atención y me gustaron y los quiero compartir con ustedes. Dice, el espíritu de fe se basa en la palabra de Dios y habla conforme a lo que la palabra dice. Pablo dijo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Es decir, que la fe lo movió a hablar, a confesar. Y esto es lo que hace la fe. La fe moviliza, la fe te empuja, la fe te anima, la fe te da poder, la fe te da lo que te hace falta para vivir. Por eso el justo, por su fe, vivirá. Así que a pesar de las circunstancias, los problemas o los escasos recursos, el espíritu de fe proclama la verdad de la palabra y no se mueve. Porque es la certeza y la convicción de las cosas que no se ven. Eso es fe. Y sin esta convicción y certeza en Dios y en su palabra, es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que no creamos porque nos hacemos los pobrecitos, ay Señor, y ahora, qué sé yo, no. Hermano, hay que jugársela, hay que tomar actitudes de fe. Hay que hacer como el otro profeta, aunque la higuera no florezca, y en las vides haya fruto, ni haya vaca en los corrales. Con todo, esa actitud de fe, ¿por qué esa actitud? Porque está fundada sobre la verdad, está sostenida en algo consistente. Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe, y Él no miente, y es más, Él la sustenta con su resurrección, la refrendó con su muerte en la cruz y la sustenta en vida ahora, en todos los que la creemos. Así que quiero hablarles de la efectividad de la fe, porque la fe es efectiva cuando la creemos, produce cosas extraordinarias. Jesús dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, y hace poquito escribí acerca de eso y puse que cuando uno mira, pone un diminuto grano de mostaza sobre la palma de la mano y ve lo que es, y uno piensa, Jesús les dijo a sus discípulos, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate y échate en el mar y sería hecho. No veo que pida demasiada fe, pero veo que pide fe. La fe que tenés, que la pongas enteramente en sus manos. Como Pedro cuando desafió a Jesús a salir de la barca e ir caminando sobre las aguas hacia él. Y Jesús no tuvo ningún temor en decirle vení.
No, ¿cómo va a tener temor? Él no tiene temor a los desafíos, y mucho menos a nuestras bravuconadas. Al contrario, dale, animate, vení. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Es un dato que ayer lo veía y realmente es algo tan conocido, pero cuando uno reflexiona más profundamente, digo, caramba, este hombre empezó a caminar sobre las aguas, sobre lo imposible de este mundo. Pero claro, la clave era, primero, Jesús lo llamó, Jesús le dio la autoridad, y segundo, él obedeció y lo miró a él y fue en pos de él. Nuestro problema está que dejamos de creerle a Dios, empezamos a ver la realidad y como Pedro empezamos a hundirnos. Pero la fe tiene poder para sostenerte, cual sea la situación que tengas que atravesar. Esto es muy importante para los jóvenes, para los adolescentes, para los mayores, para todos. Porque la fe nos va a sostener hasta el final de nuestras vidas, nos va a ayudar a transitar en la vida, porque el justo por su fe vivirá. Así que quiero hablarles de la efectividad de la fe. Vean ustedes qué interesante, dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, tomé las mismas referencias que tomó Pablo haciendo referencia a Habacuc, pero en este caso habla de la efectividad de la fe concretamente, porque dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Está hablando de justificación, está hablando de que somos justificados por la fe. ¿La fe en qué cosa? En la obra consumada de Jesucristo. ¿Ven cómo la fe está sustentada? La fe está sustentada por el Señor mismo. Y es firme, es segura, es cierta, es verdadera, es fiel. Él la sustenta. De tal manera que Pablo a los Gálatas les escribe, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí vemos la efectividad de la fe. Justificación por la fe. La fe es efectiva. Produce resultados, produce milagros, produce lo que Dios quiere que produzca. En este caso lo vemos a través de la justificación de las personas por la fe en Jesucristo y en su palabra. Abraham también creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y después también ahí mismo en los Gálatas, capítulo 3, versículos 11 al 14, dice el apóstol Pablo, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe. La ley tenés que cumplirla en todos sus puntos, y si la cumplís en todos sus puntos, pero fallás en uno, fallaste en toda la ley. Por eso era algo imposible de cumplir, y gracias a Dios que envió a Jesucristo para que Él cumpliera lo que nosotros no íbamos a poder cumplir jamás. Y ahora Él se transforma en ley de vida para el que cree. Y hay poder para el que cree, para ser libre, justificado por la obra de Jesucristo. Por lo tanto, la ley dice que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Fíjense, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la efectividad de la fe, la promesa del Espíritu Santo. Por lo tanto, la fe es efectiva, es poderosa, está sustentada, es confiable, es fiel, es de Dios. Así que dice que con una fe así, el justo vivirá. Así que me anoté también que es vivir. No, nosotros tenemos que seguir viviendo en medio de estas cosas. Hoy escuchaba más cosas que me mandaron acerca de
de estas conspiraciones y cosas. Y bueno, por todos lados, de un lado, del otro, uno, y por las noticias, ve que el panorama no es alentador. Pero nosotros tenemos que vivir en este tiempo, no solamente con fe, sino demostrando la fe que tenemos, y no para mostrar específicamente a otro y por dentro vivir otra cosa, sino lo que es más, experimentando lo que decimos que creemos. A ver si se entiende la diferencia. Experimentando en nuestra vida lo que decimos que creemos. No es de acá para afuera, mostrar una sonrisa, una cara bonita cuando se puede, sino es realmente que se traslade lo que vivo interiormente hacia afuera. Como dice Pablo, somos cartas leídas por todos. Y uno dice, bueno, hasta acá está todo bien, pero ahora lo tengo que poner en práctica en mi vida. Ahora tengo que comprobar que la fe tiene esta capacidad para mí. La fe tiene esta capacidad para mí en la situación en la que me encuentro, en la situación de soledad, en la situación de escasez, en la situación de enfermedad, en la situación de angustia o de incertidumbre. La fe para mí tiene poder. Y sí, bueno, de eso estamos hablando. Porque el justo por la fe, ¿qué dice? Vivirá. Entonces yo noté qué es vivirá. Bueno, me fui a la palabra y la palabra es chayá o jayá. Ahora se las voy a mostrar escrita para que ustedes la vean. Pero el significado de esta palabra es existir. El justo por la fe vivirá. Existir, preservar, florecer, disfrutar de la vida, vivir felizmente, respirar, estar animado, recuperar la salud, vivir ininterrumpidamente, es decir, eternamente. Quiere decir, hermanos, que, caramba, estamos diciendo que ese texto tan conocido es tan profundo. Estamos hablando, dice, el justo por la fe vivirá. Y vemos qué es la fe y en qué se sustenta. Vemos el significado de esta palabra emuná. Es tremendo, es amplio, es firme, es consistente. Y por eso eso es lo que nos tiene que hacer vivir. Ahora, ¿qué es vivir? Bueno, según el sentido de la palabra, es esto, es existir. Y no solamente la mera existencia, sino florecer. Vean qué espectacular el sentido de la palabra. Por eso yo les hablaba del peso de las palabras. Las palabras tienen peso por sí mismas, para bendición o para maldición. Las palabras tienen poder y tenemos que tener cuidado las palabras que permitimos que salgan de nuestra boca. Tenemos que ver cómo estamos hablando, qué estamos declarando, porque hablamos también según pensamos y creemos. Y entonces ahí tenemos un detector de nuestros síntomas espirituales. ¿Cómo estoy hablando? Siempre quejándome, siempre renegando, siempre con desesperanza. Bueno, algo está pasando. Siendo que la fe es el sustento de la vida para prevalecer y tener victoria, entonces tengo que pensar realmente qué es lo que está sucediendo. Entonces, esta palabra vivirá, chayá o jayá, significa esto: perseverar, florecer, existir, disfrutar de la vida, vivir felizmente. Estuviéramos en la iglesia, les diría, ¿cuántos quieren vivir felizmente? Bueno, levantaríamos la mano, los que quieren vivir felizmente, está claro. Respirar, bueno, va de suyo, pero también estar animado. Recuperar la salud, porque muchas veces la salud se pierde justamente por la desesperanza, por el temor, por la duda. Y también vivir ininterrumpidamente, es decir, eternamente. Esta palabra también se aplica al resultado de vivir correctamente, como debemos vivir. Es decir, que el justo por la fe vivirá, y vivirá correctamente, y vivirá en plenitud, y vivirá feliz,
y vivirá ininterrumpidamente, tendrá salud. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, y que tengas fe y también salud y buen testimonio. Es una bendición, es una bendición. Pero el justo por la fe, fidelidad, firmeza, consistencia, una creencia sólida, vivirá. Así tenemos que vivir. Esto para pensarlo realmente, para examinarnos, a ver cómo estamos, si estamos prevaleciendo, qué nos está faltando, qué nos está pasando, si la palabra de Dios nos certifica todo esto que nos va a sostener. Entonces, y también significa que vivir es vivir con ánimo, buen ánimo. Como dice acá, que es el significado. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Y yo busqué abundancia, y la palabra para abundancia es perizos, no petizos, perizos. Y perizos significa superabundancia, excesivo, rebosante, más que suficiente. Es decir, no una vida ordinaria, una vida en abundancia, que se genera ¿dónde? Adentro mío. De ahí después se ve, de ahí después se manifiesta. Entonces, claro, a veces me pongo frente al espejo y digo: a ver, querido pelado, ¿qué estás reflejando? ¿Qué está viendo la gente cuando te ve a vos? Ahí viene con esta cara de amargado, que siempre negativo, nunca hay una palabra de esperanza, todo mal, siempre me habla de todas las cosas negativas, lo que escucha, lo que ve, lo que pasa. ¿Qué pasa cuando la gente se encuentra con nosotros? ¿Tiene ganas de estar con nosotros? ¿O no nos aguanta? ¿O tratan de correrse la vereda de enfrente? Porque cuando dice que nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo, la sal de la tierra. Y la sal estimula, además de preservar, estimula. Estamos medio ahí bajoneados, ¿qué hacemos? Nos ponemos un granito de sal abajo de la lengua y en medio que reaccionamos, ¿o no? La sal estimula. Cuando la comida está desabrida, tenemos que cuidarnos para no darlos al salero, porque, claro, si está media saladita, entonces es como que nos reanimamos. Y cuando la gente se encuentra con nosotros, ¿con quién se encuentra? El justo por la fe vivirá. Y no es solamente una palabra, es lo que tiene que producir en mi vida. Tiene que producir esto en mi vida. Así que, hermanos, ánimo, ánimo, porque como escribí ayer, todavía el Señor no terminó con nosotros. Al contrario, sigue trabajando. Así que si Él sigue trabajando, es porque Él sigue creyendo en nosotros, porque tiene esperanza, tiene buenas expectativas y nos ve con buenos ojos. Y esto nos tiene que animar, que el Señor nos ama, que el Señor nos ha demostrado su amor, puso su Espíritu en nosotros, nos dio su palabra, nos enseña lo que es el peso del significado de sus palabras y cómo Él las sustenta. Y esto nos tiene que animar. En abundancia, yo he venido para que tengan vida. Y no una vida ordinaria, sino una vida en abundancia. Que a pesar de tus problemas, de tus dificultades, puedas experimentar esta gracia más que suficiente que opera en tu vida por la fe, por creerle a Él, porque este es el resultado de creerle a Dios. Así como le creímos a Dios y fuimos justificados, también creyéndole a Dios día a día vamos a alcanzar las victorias que necesitamos para cada día. El problema es cuando no leemos la palabra o dejamos de creer. Y para ir terminando, ¿y el Espíritu Santo qué? ¿Ustedes creen que tiene alguna participación en todo esto? Sí, el Espíritu Santo tiene muchísima participación, porque el Espíritu Santo viene a confirmar lo que estamos creyendo. El Espíritu Santo viene a certificar de espíritu a espíritu lo que estamos creyendo, a hacer que las cosas se den, se confirmen, porque le estamos creyendo, porque estamos viviendo cada día de nuestra vida
como justificados, pero también por la fe. Y el Espíritu Santo es el gran ayudador que te va a animar, que te va a fortalecer. Yo anoté, y lo van a ver en sus hojitas, el Espíritu Santo confirma la palabra en el que la cree, ayuda en la debilidad y también produce que se generen en nosotros ríos de agua viva. Juan 7, 37, 38. Cuando Jesús se pone en pie y dice: el que cree en mí, el que recibe el peso de lo que significa creer y abre su corazón, dice, de su interior, no de afuera, sino de adentro hacia afuera, es la experiencia que vivo, hará que corran ríos de agua viva, ríos de vida, poderosos, que dan vida a otros, que nutren, que fortalecen, que sanan, que liberan. Esta es la bendición. Por eso el Espíritu Santo tiene mucho que ver. Y yo le dejé el espacio al costado para que ustedes busquen los textos. Es decir, que ustedes también trabajen. Que es la idea. Que puedan trabajar buscando los textos que condicen con eso que está ahí escrito. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene mucho que ver en todo esto. Porque Él se va a encargar de confirmar lo que estás creyendo. Y te va a fortalecer, y te va a animar, y te va a sustentar, y te va a abrir el entendimiento, y va a tomar del tesoro que tenés guardado, la palabra, la perla preciosa para el momento oportuno, para que la puedas cambiar en bendición. Eso es lo que hace el Espíritu Santo constantemente, y nos empuja a creerle al Señor y a leer su palabra y a hacer su voluntad. Esto es vital, porque somos hijos de Dios y tenemos su Espíritu. Las palabras de Jesús son fieles y verdaderas, contundentes y seguras. Podemos confiar en ellas y también podemos vivir por ellas. Jesús dijo: de cierto les digo, el que oye mi palabra, crea que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quiere decir que en este transitar creyendo, en este transitar ejerciendo fe, en este transitar perseverando en lo que hemos creído y Dios nos ha dado, nos vamos a encontrar un día que esa misma fe va a ser efectivo la eternidad de nosotros. Porque Jesús dice: el que oye mi palabra, crea en que me envió, tiene. Es decir, que ya lo tenés. Ya lo tenemos, solamente que se va a concretar cuando partamos de este mundo. Por lo tanto, la muerte no es un problema para nosotros, que hay tanto miedo por ahí. Bueno, en definitiva, si nos toca ahora partir, sabemos que esa misma fe nos va a preservar para la eternidad, porque las palabras del Señor son poderosas. Y Él dice: el que cree tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es un hecho concreto que fue logrado mediante la poderosa fe de Dios. No es algo que puede hacer la fe del hombre, es algo que solamente la fe de Dios puede conseguir. Y nosotros tenemos esa fe, la fe de Dios, para todas las cosas, para cada día de nuestra vida, para cada minuto de nuestra vida. Así que yo les desafío a que cada vez que ustedes piensan en un emprendimiento, o en qué van a hacer, o en cómo van a hacer, los que se están queriendo casar, los que están planificando, no miren el obstáculo, la dificultad ni el momento. Miren en el Señor. ¿Cuál es su plan, su propósito? Él va a abrir puertas, caminos, va a hacer lo que haga falta. No es un problema para Él. El problema es encontrar fe en nosotros. Jesús dice en la parábola de la viuda y el juez injusto: de cierto les digo, pronto les voy a hacer justicia. Pronto voy a responder sus oraciones. Pero cuando venga, hallaré fe en la tierra. Hallaré que están creyéndome más allá de las bendiciones que les doy, más allá de lo que esperan. Hallaré y me daré cuenta que pase lo que pase, ellos van a estar firmes igual porque van a estar creyéndome. En definitiva, eso es lo que más le interesa al Señor. No es un problema bendecirnos, de bendecirte, no, lo que necesitas, no es un problema.
El problema es que permanezcamos aferrados a Él, no a las bendiciones, sino a lo que Él es y a lo que Él dice y enseña. Por lo tanto, volvemos a lo que hablábamos en Hebreos 11.1, después la fe, la certeza, lo cierto de lo que se espera, la sustancia de lo que no veo, pero que tengo convicción en mi interior. Y a veces tenemos que pedirle al Señor, dame convicción de lo que es tu voluntad, tu deseo, porque el Señor va a confirmar de espíritu a espíritu lo que es de Él para el caso específico. La fe también nos puede llevar sin dudas a tener entonces una vida plena, pero también nos puede llevar a confrontarnos con realidades adversas. Hay muchos lugares en donde por sostener la fe, por vivir de acuerdo a la fe, hay hermanos que están teniendo problemas. Aquí en Hebreos 11.13, en realidad si ustedes leen todo lo que es en Hebreos van a ver. Yo les resumo este versículo solamente. Dice, conforme a la fe, era tan pesada, era tan tremenda la fe que ellos tenían. Dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así que vean qué interesante, ¿no? La fe va más allá de las circunstancias que me tocan vivir. No puedo medir la fe por las cosas que tengo, las que he conquistado, sino que la fe la debo medir en función de mi obediencia a la palabra, de mi perseverancia a la voluntad de Dios, del precio que haya que pagar si es necesario, porque eso es lo que quiere encontrar en nosotros el Señor y va a ser lo que nos va a hacer trascender frente a cualquier situación que nos toque vivir. Y tengo un último versículo que se los voy a poner también para que lo vean, que está aquí, que dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces aquí está la clave, ¿no? Como Pedro saliendo de la barca hacia Jesús, puestos los ojos en Jesús. Y ahora sabiendo o teniendo un conocimiento un poquito más profundo de lo que significa fe, emuná, de todo lo que ustedes van a tener ahora en las hojitas para seguir meditando, de lo que significa vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que se refiere la abundancia que Jesús ofrece. La pregunta es, ¿cómo vamos a vivir nosotros? ¿Cómo vamos a enfrentar los desafíos? ¿Cómo me voy a levantar mañana? ¿Con qué esperanza me voy a levantar mañana a la mañana? Porque después, claro, todo muy lindo acá cuando hablamos y oramos, pero después viene la realidad, ¿o no? La veo a Nati ahí con sus proyectos, bueno, qué sé yo, Andrea con sus desafíos, a Nora, cada uno, a Juanjo, qué sé yo, María Rosa. Todos tenemos cosas por delante, Dios las sabe. Lo importante es cómo la voy a enfrentar yo, cómo me voy a parar yo frente a esto. Puedo hacerlo de una manera diciendo, y bueno, vamos a ver qué pasa. Pero en realidad no, hermanos, tenemos que tener una actitud. Sabemos que tenemos la palabra, sabemos que tenemos el Espíritu, y créanme que Dios está dispuesto a darnos mucho más de lo que imaginamos o pensamos. El problema está en las limitaciones que nosotros le ponemos al Señor. Las limitaciones en cuanto a la fe. No sé si han escuchado una frasecita que dice, sí, pero... ¿Alguno escuchó
Esa frasecita, sí, pero... Sí. Bueno, cuando hay peros, entonces es muy difícil poder operar fe. Uno tiene que decir sí y amén, porque dice que todas las promesas son en el Señor sí y en Él amén. No es mi problema el cómo, mi problema está en el tiempo de transición, en el tiempo de espera, en el tiempo del pasaje de un momento a otro. En ese tiempo es donde yo tengo que trabajar alimentándome la fe, haciendo que el peso del significado de la fe obre en mi vida y que el Espíritu Santo me ayude y me empuje a tener una visión diferente. ¿Recuerdan ustedes cuando la Escritura nos enseña que de los 12 espías que fueron a inspeccionar la tierra prometida, que Dios les daba, tierra que era de bendición, tierra que Dios nos llevaba ahí, tierra donde dice fluía leche y miel, una tierra maravillosa? Vuelven los 12 espías de ver esa tierra y bueno, 10 de ellos vienen totalmente desanimados, totalmente desalentados. Y es tan poderoso ese desaliento, esa derrota, ese espíritu de derrota, que cuando viene el momento de dar testimonio de lo que vieron, infligen en el pueblo una desazón, un temor, un deseo de volverse atrás, un deseo de largar todo, largar la fe, no sirvió ni lo que vieron, ni lo que experimentaron, ni los milagros, se acabó todo. Es más, ¿para qué nos trajiste acá? ¿Para qué hiciste lo que hiciste si ahora en esta tierra que vos nos querés dar está llena de gigantes? Es un problema, nos van a devorar como a langostas. Pero había 2 de esos 12, que la palabra de Dios dice que había en ellos otro espíritu. Y ahí está la diferencia. Uno tiene que cerrar los ojos y decir por lo menos alto. Tengo que considerar que Dios puso en mí su espíritu. Así que si no lo haces por vos mismo, por vos misma, tenés que pensar que lo estás haciendo por lo que Dios te confió. Si has nacido de nuevo, si de verdad naciste de nuevo, si de verdad el Espíritu Santo está operando en tu vida, entonces tenés que decir, bueno, pero pará, Juan Carlos, pará un poquito. Vos podés tener ansiedad, estás preocupado, pero pará. ¿Escucharon? Hay un periodista que dice, pará. Vos me estás diciendo, sí, el Señor puso su Espíritu Santo. Pará. Esto cambia las cosas. Y el Señor te dio su palabra. Pará. Porque acá hay recursos. Entonces, queridos hermanos, ustedes tienen que decirse a sí mismos, cuando la desesperación, el temor, la angustia, la incertidumbre, la incredulidad golpeen a sus puertas, decir, sí, pero pará. Porque acá está adentro el espíritu que el Señor puso. Y yo no me puedo dar el lujo de con este don volverme atrás. No puedo ser tan injusto, tan incrédulo, miserable, egoísta. Tengo que dejar que Él obre en mi vida y me impulse a lo desconocido, a los desafíos, a confrontarme y sacarme fuera, como dicen, del estado de confort, fuera de mi comodidad, fuera de mi forma de ver las cosas, para entrar en el camino de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, pero que además me va a hacer llegar a lo que más deseo. Así que, hermanos, yo quiero desafiarles a través de este pensamiento, de esta charla, de esto que les voy a pasar ahora, porque ustedes tienen que confrontar con ustedes mismos en primer lugar, tienen que confrontar con las circunstancias que les toquen vivir y van a tener que prevalecer porque tienen herramientas para hacer, para usar. Estos 2 espías, Josué y Caleb, dieron un informe
de acuerdo a cómo Dios veía las cosas. Ellos decían, los comeremos como pan. ¿De dónde sacaron eso ellos? Era de la fe y era del operar del Espíritu en sus vidas. Hacía que ellos pudieran ver lo que los otros no veían. Entonces, si nosotros no tenemos la palabra en nosotros morando, si no oramos, si no creemos, si no hacemos lo que Dios dice, no esperemos un resultado de bendición. Vamos a cosechar lo que sembramos. Si sembramos bien, cosecharemos bien. Y si sembramos mal, tendremos que recoger la mala cosecha y volver a sembrar hasta que salga lo que tiene que salir. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a orar. Padre del cielo, te alabamos y te bendecimos en esta noche a conocer un poquito más del significado de tus palabras, Señor, lo que involucra una palabra con el peso, Señor, que vos le ponés a esas palabras que transforman la vida, transforman la mente, transforman las circunstancias, cambian la manera de ver, porque tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo, penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón, los pensamientos, llevando todo a la obediencia a Cristo, Señor. Gracias, Señor. Yo ruego por mis hermanos en esta noche para que tu Espíritu Santo cale hondo en sus vidas, en sus mentes, en su sentir, de la misma manera que en Josué y Caleb, que puedan ver las cosas como vos las ves, Señor, munidos de tu palabra, munidos de la fe, munidos del poder del Espíritu Santo, y que la gente pueda querer estar con ellos, pueda verlos como alguien diferente, aún en medio de sus luchas, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, los bendigo para que esto sea eficaz en el transitar cotidiano de sus vidas, y la mía también, hasta que vos nos lleves a tu presencia y puedas gozarte de que hemos apreciado el buen depósito del Evangelio y de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén.